Bueno, vamos a comenzar con la presentación del equipo 1. Vamos a comenzar con lo que es la explicación de lo que se realizó en el estudio técnico. Vamos a presentar lo que es el mapa del resumen. Yo soy Miguel Andrade y les voy a explicar un poco de lo que se realizó en este estudio. Primero que nada, el mapa lo realizó mi compañera Andrea. Por lo que podemos ver, fue muy general el mapa. El mapa está eh, puntualizando los indicadores más significativos en lo que viene siendo el libro y también lo que se tuvo que evaluar en el estudio del proyecto PAVI. Pues bueno, primero vamos viendo lo que es el cálculo de lo que es la mano de obra, las áreas de planta, y lo que es los métodos de distribución. Todo esto lo vamos a ir puntualizando en cada uno de las distintas partes que se manejaron en el proyecto de PAVI. Lo que también es la organización de los recursos humanos, los organigramas que se trabajaron, la identificación de los procesos clave y el análisis también. Y ahorita mi compañero va a seguir con los primeros indicadores. Bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Cuja y me tocó el estudio técnico y vamos a hablar de lo que quiso cada uno para la investigación y el análisis para llegar a cada indicador y ver si se alcanza o es aplicable o no. Como primer indicador tenemos el tamaño óptimo de la planta, donde tenemos los tamaños ideales o las dimensiones ideales que la planta tiene que tener para realizar toda la manufactura del producto. Pero en este caso no se va a aplicar porque nuestro producto es un producto intangible, es decir, un software. Es por ello que no se aplica en nuestro caso. Como segundo indicador tenemos el tamaño del proyecto. Este indicador nos habla de todos los factores que relacionados entre sí nos ayudan a tener una mejor producción y para ayudarnos a calcular el tamaño de la planta. Tenemos como subindicador la demanda, los equipos, los suministros e insumos, el financiamiento y por último la organización. Pero como anteriormente ya dije, este proyecto se centra en la realización de desarrollar un software. Es por eso que no requerimos ni cálculos de volúmenes o tampoco de calcular unidades de producción. Es por ello que tampoco es aplicable para este caso. Pasamos al siguiente indicador, que es la capacidad de, de producción, donde nos habla sobre el cálculo de producción o cuánto tenemos que consumir de materia prima para realizar nuestra manufactura o producción de producto, pero tampoco es aplicable ya que nuestro producto, como bien dije, es un producto no tangible. Pasamos al siguiente punto, que son la localización, donde tenemos el método cualitativo por puntos, donde se tomó en cuenta una escala de 2 sobre 5. Donde se tomó poco en cuenta la comparación entre varios sitios posibles para establecer el proyecto más bien el desarrollo del proyecto. Y de igual manera, debido a que no estamos ofreciendo un producto, sino un servicio, el método de Vogel no es aplicable. Como subindicador número 11, en el apartado de análisis de procesos de producción, tomamos en total cuenta en una escala de 5 sobre 5, la cual se basa en los proveedores, en las operaciones que se va a realizar dentro de la empresa por medio de este subindicador que es del diagrama de bloques, perdón. Seguimos con el diagrama de flujo de procesos, donde aunque se realizó en un... es el 12, por favor, ahí. Donde aunque se realizó los procesos el diagrama anterior, no se representó de una manera gráfica. Es por eso que no se tomó en cuenta y se está en una escala de 1 sobre 5. Pasamos a la siguiente tabla, por favor. Tenemos el cursograma analítico, donde también tenemos el diagrama de hilos o recorrido y el diagrama sinóptico. Estos definen factores de redistribución de la planta o, como bien dije antes, el recorrido que tiene que ser toda la materia prima o los cálculos que tenemos que hacer para sacar los procesos de manufactura, cálculos, análisis, entre otras cosas. Pero como no se maneja el proyecto, pues ello mismo no se aplica. Entonces pasamos al iconograma. Se realiza puramente de imágenes y tampoco se va a tomar en cuenta para la formulación, ya que no se tomó en cuenta la captura de imágenes para realizar este tipo de diagramas. Si pasamos al siguiente indicador, tenemos la adquisición de equipo y maquinaria,
donde el primer punto se tomó totalmente en cuenta que son los proveedores. Estos se definen y analizan desde cuál es el proveedor de Internet que nosotros vamos a utilizar, hasta el dominio o incluso los componentes y equipos que nosotros estamos por solicitar al proveedor que nos faciliten para el desarrollo del proyecto de software. Bueno, posterior, yo les voy a indicar, bueno, les voy a explicar los siguientes indicadores que se manejaron en el estudio técnico. Como indicador 8, lo que es el precio. El precio prácticamente es toda la clasificación de los precios que más óptimos para este mismo proyecto, como lo comentó mi compañero Ja. Posterior tenemos lo que es el punto 19, que son las dimensiones. Y aquí pusimos como descripción que la cuarentena fue algo que se tomó en cuenta en procesos mediante cuando se empezó a formular este proyecto. Entonces se tomó totalmente en cuenta. El punto número 20, que es la capacidad, se tomó en cuenta tomando el control para estos equipos que se están manejando para cada uno de los empleados. Si le puedes bajar un poco más, compañero. Como podemos ver, tenemos las especificaciones básicas o como que neutras que se tienen que tomar en cuenta para los equipos de cada uno de los empleados. Son las especificaciones de cualquier tipo de máquina, que el sistema operativo, el procesador, entre otros aspectos básicos. El punto número 21, que es flexibilidad, que prácticamente los equipos van acorde a las necesidades de cada uno de los puestos o del trabajo que está haciendo cada uno de los integrantes del proyecto. Mano de obra necesaria también se tomó básicamente, lo tomamos en cuenta como que se tomó en cuenta, pero no se tomó prácticamente al 100%. También tenemos que tanto el costo de mantenimiento, el consumo de energía y la estructura necesaria también se tomaron prácticamente al 100%, desplayando así cada una de las características mensuales y anuales. Posteriormente tenemos estos dos puntos que son el 26 y el 27, que son equipos auxiliares y costo de los fletes y seguros. Como este proyecto es de software, no tenemos, no se tiene lo que es el uso de equipos auxiliares o equipos de infraestructura. Entonces se evaluó que no se tomó en cuenta. Costo de instalación, impuestos en marcha y establecimientos de relaciones en países. Prácticamente el punto 29 no se tomó en cuenta y el punto número 28 se tomó medianamente. Tenemos los últimos 5 puntos, que son la integración total, que es prácticamente todo lo que es todos estos puntos del 30 al 34 no se tomó ninguno en cuenta, porque como comenté antes, este proyecto es de software, entonces no se utilizó ningún tipo de proceso de planta o de distribución o creación de algún tipo de producto físico. Entonces todos estos puntos no se tomaron en cuenta. A mí, buenas tardes, primero que nada, Ángeles hablo, Sandra Itzel. A mí me tocó lo del análisis del balance del equipo. Nosotros pusimos ese porcentaje porque en el estudio sí determina el porcentaje de tiempo que se utilizan los equipos y el porcentaje de tiempo efectivo de trabajo de cada obrero. Pero hay ciertas cosas que no se contemplan, que ahí dice que se deben de contemplar. Por ejemplo, se ocupa el tiempo de los obreros, pero no el tiempo de uso de la maquinaria. Los posteriores puntos, que es diagrama de recorrido, CLP, diagrama de correlación de áreas, diagrama de código de líneas, en nuestro proyecto no se podría aplicar porque es transporte de materiales entre departamentos y nosotros no tenemos un transporte de materiales. Para la tabla de cálculo de la mano de obra directa, la tabla sí se podría ocupar y se tomó ciertas cosas en cuenta, pero en sí no, muchos de los aspectos que dice la tabla no se implementaron. ¿Puedes bajarle un poco más, por favor? Ok, ahí.
En recepción de materiales y embarques de producto y almacenes, igual pusimos que no se tomó en cuenta porque nosotros somos un servicio, no una producción física, así que materia prima no ocupamos, así que no, ni la almacenamos, así que no aplica. Para el departamento de producción, ese lo tomamos como el departamento de desarrollo de software, que fue el que usaron para Home Office. Así que se puso que totalmente se tomó en cuenta, así como el control de calidad, pues tomaron en cuenta varias normas de ISO para el desarrollo. Para los servicios auxiliares, fueron los servicios adicionales al desarrollo de software, como el Internet y servicios básicos. Para los sanitarios no se tomaron en cuenta, de que solamente se tuvo un punto. En oficinas solamente se tomó en cuenta el home office para el desarrollo de software, porque pues pandemia. Para mantenimiento pusimos que totalmente se tomó en cuenta porque se tomaron en cuenta los espacios para el mantenimiento de cada equipo de cómputo. Listo, ahora con el punto número 49 en la tabla de cálculo de áreas de la planta, podemos ver que en el área de tratamiento o disposición de desechos contaminantes claramente no se tomó en cuenta porque no estamos realizando un producto tangible, sino un desarrollo de software. Antes que nada, mi nombre es Cristian Martínez. Okay. Luego en la tabla siguiente, que es en el punto 50, que es la organización del recurso humano, tomamos 5 indicadores en los cuales la escala es del 1 al 5 como en las anteriores tablas, e igual en este indicador se tomó en cuenta ya que tenemos un organigrama en el cual se describen los pasos y sí, los pasos de cada personal. Luego punto 51, organigrama general, como se había comentado antes, tenemos un organigrama de cada uno de los integrantes con su rango y las tareas a realizar. Luego organigrama de procesos, en este se tomó en cuenta solamente que se describen directamente los procesos al desarrollo del software en sí. Luego tenemos la siguiente tablita, que es procesos clave de la empresa. En el número 253, que es en almacenes, claramente no se tomó este punto porque no vamos a estar guardando algún producto tangible en alguna bodega. Al igual, también junto con el paso número 54, que es métricas de control de procesos de almacenes, no se va a utilizar esta métrica. Luego, producción. Se tomó en cuenta ya que estaríamos realizando el análisis de las fases para el desarrollo del propio software. Se movió un poquito, pues, a las 57. Listo. Luego, en la métrica número 57, que es métricas de producción, esa se tomó totalmente en cuenta, ya que describen los tiempos de eficiencia para realizar las actividades del propio software. Métrica 58, mantenimiento. En estas se tomó en cuenta totalmente, ya que estaremos realizando el mantenimiento de equipos de cómputo de nuestra organización. Luego métrica para el control de mantenimiento, igual se tomó en cuenta, tenemos una escala en el número 4, en el cual se tomaron en cuenta los costos para el propio mantenimiento de nuestros sistemas en la cual estaremos desarrollando el software. Más abajito, pues. Luego, control de calidad se tomó totalmente en cuenta ya que estaremos utilizando ISOs y nos estaremos basándonos en estas para realizar el desarrollo del software. Métrica 61, que es métricas de control de SGC. Igualmente se tomó totalmente en cuenta, ya que se había planteado un análisis
se podía descartar si era viable o no el proyecto. Métrica 62, control de desechos contaminantes, como anteriormente se había planteado, no estaremos manejando un producto tangible, sino un producto de desarrollo de software. Luego, tenemos el marco legal, en el cual vamos a describir ciertas métricas para el desarrollo del software. En el mercado, en la tablita no se tomó totalmente, ya que faltarían algunos contratos por revisar. Entonces, tenemos esta métrica de punto medio. Luego, métrica de localización se tomó totalmente en cuenta, en la cual son los estudios de posesión y vigencia de los títulos de bienes raíces, en la cual nuestro equipo estará desarrollando. Sin embargo, en esta pandemia se tomó que todo el desarrollo del software se estará realizando en casa, home office. Luego, métrica de estudios técnicos. Igual, totalmente se tomó en cuenta, ya que con estas métricas estaremos realizando pues el desarrollo del software con diversas tecnologías. Igual estaremos ocupando diversos servicios, tanto tecnológicos como de la ciudad en sí, ¿no? Como puede ser la luz y el agua, ¿no? Luego, en la métrica número 66, administración y organización, estas no se tomó en cuenta, ya que en el organigrama se va a especificar más adecuadamente los usos de cada personal. Al igual, los aspectos financieros y contables no se tomó en cuenta, ya que como es una desarrolladora para emprendedores, tal cual no se tomó en cuenta. Luego, tomando esas 67 indicadores, podemos decir que 45 indicadores son factibles. Por lo tanto, nosotros nos ponemos en una posición media en la cual el proyecto puede ser factible a largo plazo. De nuestra parte sería todo del estudio técnico. Muy bien, continuamos con el estudio de mercado y para eso me va a apoyar mi compañera Daniela, por favor. Bueno, yo soy Daniela y nosotros realizamos el estudio de mercado. Hicimos el resumen entre los 4 y bueno, llegamos a la elaboración de este mapa en el que está que el estudio de mercado, tiene un análisis en el que se va a analizar la oferta, la demanda, los precios y la comercialización. Después tenemos que va a generar una investigación en la que se van a definir un problema, va a haber una hipótesis, se van a definir las necesidades de información, el diseño de la recopilación de la información, el análisis de los datos recopilados y se va a realizar un informe. Tenemos que existen tipos de estudio de mercado, que estos son local, regional, nacional e internacional. Estos a su vez se pueden realizar encuestas, que esta es la estratificación de todos los individuos encuestados y esta permite que presenten las características similares de una población. Después tenemos que en la demanda existe una medición que va a ser la nominal, la ordinaria, de intervalos y proporcional. Después tenemos que el estudio va a tener una segmentación. Va a depender va a ser geográfico, demográfico, psicográfico, tipo de cliente, agregación, un solo segmento y segmentos múltiples. Tenemos también que en el estudio de mercado va a existir un tipo de oferta que va a ser la competitiva, la oligopólica y la monopólica. El estudio de mercado requiere de una planeación estratégica. Esta va a ser conveniente para conocer las fortalezas y las debilidades de la competencia que estamos analizando. Y también tenemos que se realiza un análisis de los precios, que es base de todos los precios de venta. Vamos a atender los costos de producción, el de administración, las ventas y las ganancias. Tenemos también la comercialización del producto, que va a permitir al producto hacer llegar un bien o servicio al consumidor. Y listo, del mapa es eso y ahorita vamos a pasar con los indicadores del estudio de mercado.
Bueno, yo soy Ian González. En este caso yo realicé, conforme a lo que recabamos del resumen del estudio de mercado, yo realicé los indicadores de la demanda. En este caso, primero ingresé el tipo de demanda, si se definía o no. En este caso, al hacer la evaluación, el proyecto solo contenía la demanda insatisfecha, continua y de bienes finales. En el caso de la recopilación de información, hice una métrica en la que se divide del 1 al 5. Si tiene un puntaje de 1 es que no se tomó en cuenta, y si tiene un número 5 es de que totalmente se tomó en cuenta. En este caso, en el proyecto no se cuenta con información primaria, ya que no hay ninguna encuesta o así que defina dicha recopilación de información. Por lo tanto, se le dio una evaluación de 1. Y en el caso de la recopilación secundaria sí cuenta, ya que hay encuestas del INEGI y lo definen en el proyecto, por lo tanto le asigné un número de 5. En esto de la recopilación de información dio un total de puntaje de 6. En la siguiente fue la serie de tiempo. En este caso no se tomó en cuenta ninguna de las series de tiempo que venía en lo que investigamos, por lo tanto a todas se les dio un puntaje de 1, dando un total de 4 en el puntaje total de las series de tiempo. Sigue lo del análisis de regresión, que también esto venía en un punto, el cual no se tomó en cuenta tampoco ni regresión con 2 variables, ni regresión con 3 variables. Por lo tanto, no aplicó en la evaluación y se le dio un puntaje de 1, dando un total de 2 en su puntaje. En cuanto al análisis de correlación, tampoco se tomó en cuenta al momento de realizar la evaluación del proyecto. Por lo tanto, también se le dio un puntaje de 1, dando como resultado un total de 2. En cuanto al muestreo, tampoco se desarrolló o no se tomó en cuenta la determinación del tamaño de la muestra, la estratificación, las encuestas, ni la medición e interpretación. Por lo tanto, se le dio una evaluación de 1, dando como resultado 4 en su puntaje. En cuanto al método de pronóstico, no se tomó tampoco en cuenta, ya que no definía ningún pronóstico en cuanto al servicio. Por lo tanto, se le dio una evaluación de 1 en cada punto, que sería el tipo de decisión que se tomará, el costo del pronóstico, el tiempo disponible para realizar el pronóstico, el horizonte del tiempo para el cual se quiere hacer el pronóstico y la disponibilidad de datos. Por lo tanto, nos dio un total de 5. Y pues al final de todo, el método de pronóstico, puse el total del puntaje de cada uno de los incisos, que sería recopilación de información, series de tiempo, análisis de regresión, análisis de correlación, el muestreo y el método de pronóstico, así como el total de cada uno de estos, y se los dividí en el puntaje que se obtuvo en la evaluación, el esperado mínimo que debería de contar la evaluación para que no sea un mal proyecto, por así decirlo, y el ideal, que sería lo que debería de tener el proyecto para ser viable. Y eso sería todo de mi parte. Yo soy Daniela Rosas Tomé y les voy a hablar sobre, sobre los indicadores de la oferta. Empezamos con los principales tipos de oferta. En esta analizamos la oferta competitiva del mercado, la oferta oligopólica y la oferta monopólica. Nos dimos cuenta de que se tomó en cuenta la oferta competitiva y la oferta oligopólica. Después pasamos con la recopilación de la información. En esta se analizaron la información primaria, que es que no encontramos, no hay ninguna fuente, y los artículos y encuestas hechas en Internet.
La primera, que es la primaria, no se tomó en cuenta, y la de artículos y encuestas hechas en internet totalmente se tomó en cuenta, por lo tal tenemos un total de 6. Y luego tenemos los datos indispensables, que en esta fueron los números de productores, que tuvimos Monday, Easy Project y Agile PM, que totalmente se tomó en cuenta, y la localización, que fue México, se tomó en cuenta solamente, por lo que nos da una suma de 9 en el total. Ok, después seguimos con la capacidad instalada y utilizada. En esta se tienen... Ay, perdón. Es que creo que se está moviendo un poco y no sé qué estamos viendo. Ah, aquí. Ahí. Bueno, tenemos la capacidad instalada y utilizada, que son los servicios de planeación estratégica, programas sociales, ciencia e innovación, asistencia alimentaria a gran escala, seguridad, programas de pensión, programas de becas para jóvenes y programas para el bienestar de las personas adultas, Sembrando Vida, programas de reconstrucción y mejoramiento urbano, totalmente se tomó en cuenta. Después tenemos la calidad de precios y de los productos. Se tomaron en cuenta los paquetes de los productos de servicio similar al proyecto, junto a su precio a estos. Esto mediamente se tomó en cuenta. Después tenemos los planes de expansión, que no se desarrolló, y estos obviamente no se tomaron en cuenta. Y la inversión fija, se realizó un estudio económico de la inversión necesaria para el desarrollo de la forma de la estructura, que totalmente se tomó en cuenta, y el número de trabajadores, que se generó una lista de recursos humanos necesarios junto a la descripción de las actividades. Este se tomó totalmente en cuenta, por lo cual tenemos un total de 28 puntos. Y conocer la competencia. Estas se realizaron encuestas directas con los intermediarios, que no se desarrolló, no se tomó en cuenta, y las encuestas de los consumidores, que tampoco se desarrolló, no se tomó en cuenta. Por lo tal tenemos un total de 2. Y bueno, ya al final de la recopilación de información se obtuvieron 6 puntos, y el esperado era un 5 y el ideal es un 10. Después tomamos los datos indispensables, que el obtenido fueron 28, el esperado eran 18 y el ideal eran 35. Y para conocer la competencia, el obtenido fueron 2, el esperado eran 5 y el ideal eran 10. Tuvimos un total de 38 en el obtenido, en el esperado tuvimos 28 y en el ideal un 55. Bueno, yo soy Efraín Evangelista. Yo realicé el apartado del análisis de los precios, tanto de forma teórica como su evaluación. Primero, para determinar un precio en un proyecto, tenemos que indicar los tipos de precios, ya sea de forma internacional, regional, interna, externa, local o nacional. En este caso, al revisar la documentación del proyecto, encontramos que, se encontró que no se tomó en cuenta ninguno de los 5 tipos de precio que se nos marcan. Esto debido a que no se estableció como tal a dónde iba a ir dirigido el precio, ya sea si iba a ser el nacional o local del proyecto. Después, el siguiente indicador sería la determinación del precio. En este caso, se va desde el tipo de establecimiento, es para saber si los diferentes precios que se tienen de este tipo de servicio. No se contempló de forma como tal, sí se mencionó unas cuantas cantidades de cómo se evalúa este tipo de servicio que va a realizar el proyecto, pero no de una forma completamente grande, por lo cual se le dio un puntaje de 2. Después sigue la calidad del producto. En este caso sí se tomó totalmente en cuenta, ya que se establecieron diferentes normas ISO que se iban a ocupar para el realizamiento del mismo y sobre todo su validación. En este caso, que parten desde la ISO 29110, la 27001 y una igual importante, la 25024, entre otras más, como se muestran en la tabla, lo cual obtuvo un puntaje de 5. El siguiente sería el costo de producción y administración. Aquí se contempló los servicios, el equipo y el mantenimiento.
sobre todo de cómo se iba a llevar a cabo o qué era lo necesario para poder desarrollar el proyecto como tal. Se tomó medianamente en cuenta ya que no fue realizado de una forma detallada, sí se indicó de forma normal con tablas y diferentes precios, pero no muy explicado a fondo, lo cual obtuvo un puntaje de 3. El siguiente es la demanda potencial del producto. Aquí sí se tomó medianamente en cuenta ya que se mostraron los diferentes grupos o de personas que podrían adquirir este tipo de servicio, que sobre todo van a las empresas de Revolution, Garcia Sten, Itmatech, Lidate y Britzmet, que se enfocan en este caso en los proyectos y su desarrollo. En cuanto a las condiciones económicas del país, no se tomó muy poco en cuenta, no se mostró en su estudio como tal los precios o el estado actual de nuestro país, México, en cuanto a este tipo de servicios. Y también algo muy importante es que sí toman muy en cuenta los diferentes competidores del producto que son los más fuertes actualmente en el mercado, que es Monday, Easy Project y Agile PM. Y ya por último, la estrategia de mercado no se desarrolló, por lo cual no se contempló para nada en el desarrollo de este proyecto para la estimación de sus precios, por lo cual dio un 21 en este indicador. Después sigue la proyección del precio del producto. Aquí es donde se tienen que realizar métodos matemáticos para establecer cómo se vería el precio en cuanto a la demanda y la oferta en años posteriores, no solo tomando el actual. Aquí no se tomó en cuenta ni las tasas de inflaciones, entonces por ende este indicador no se aplicó en este proyecto para que se pudiera determinar el precio de una forma correcta y se supiera que es viable el proyecto como tal. Obtenían una puntuación de 2. Ya por último, en el total de puntaje, se obtuvo 5 en el indicador de tipos de precios. El esperado o mínimo para que fuera viable tendría que haber sido 12, el ideal sería 25. En cuanto a determinar el precio, obtuvo un puntaje de 21, lo cual sobrepasó lo esperado mínimo. Lo ideal tendría que haber sido 35. Y por último, el indicador de proyección del precio del producto se obtuvo un número 2. Tendría que haber llegado mínimo a 5 o ideal que fuera 10. En total se obtuvo 28 puntos de cada uno de los indicadores que se contemplan en el análisis del precio. No llegó ni siquiera el esperado mínimo en cuanto para poder indicar que es viable este proyecto, por lo cual en cuanto al tema de precios, no lo alcanzó lo que se esperaba para poder decir que fuera viable. Bueno, buena tarde. Mi nombre es Horto Domínguez Tristán Eduardo y yo les voy a hablar sobre el aspecto de comercialización. Con respecto a la tabla de canales de distribución, comenzamos con lo que son los canales para distribución de consumo, que son los populares como emprendedores. Este se tomó totalmente en cuenta. A su misma vez, el canales para productos industriales como Arvolution, Gastech, Imatech, Leidete, Primex, Verse Technology, Incomex y Agrícola se tomaron totalmente en cuenta, dando un total de 10. Con objetivos de comercialización, tenemos lo que es la cobertura del mercado, que esta se tomó en cuenta únicamente con la descripción del punto de canales de distribución que adentraría. Asimismo, el control sobre el producto, se tomó totalmente en cuenta y se detalló cómo sería la forma de distribución del servicio siendo de manera directa con el consumidor. De igual manera, los costos, se establecieron los costos que serán necesarios para la distribución y publicidad de PAVI, se tomó totalmente en cuenta, dando un total de 14 puntos. En estrategias de introducción al mercado,
Tenemos las estrategias basadas en CRM y en e-commerce, como la gestión de ventas, gestión de ingresos, análisis de campañas y marketing, comunicación interna, gestión de resolución de reclamaciones, consultas y presupuestos de facturación. Esta se tomó totalmente en cuenta. La publicidad dirigida a las redes sociales, se indicó el uso de redes sociales como medio publicitario y se tomó medianamente en cuenta. La proyección de oferta con el PIB, este no se desarrolló. De igual manera, la inflación no se desarrolló y el índice de precios, asimismo, no se desarrolló, dando un total en esta tabla de 3 puntos. La determinación de demanda potencial insatisfecha, comenzando con la demanda y oferta actual. Este se tomó en cuenta indicando los clientes potenciales, así como los principales competidores del servicio actualmente. La demanda y oferta históricas, este no se tomó en cuenta, debido a que no se tomaron en cuenta los antecedentes. Y la demanda y oferta proyectada, de igual manera, este no se tomó en cuenta, no está desarrollada en el proyecto, dan un total de 6 puntos. Los escenarios económicos, teniendo al secundario, de igual manera no se tomó en cuenta, dan un total en esta tabla de 1 punto y con un total de puntaje en canales de distribución, obtenido 10, el ideal es de 10, el objetivo es de comercialización 14, ideal es 15. Estrategias de introducción al mercado 8, ideal era a 10. Proyección de la oferta dando un total de 3, con mínimo de 7 y un ideal de 15. Determinación de demanda potencial insatisfecha, obteniendo un puntaje total de 6, con esperado de 7 y ideal de 15, con escenarios económicos de 1, esperado 5 e ideal 10, dándonos un total de 14 en total, esperado 36 o mínimo y un ideal de 75. Y pues por mi parte sería todo. Los dejo con mis compañeros de estudio económico. Buenas tardes, días. Somos el equipo que trabajó el estudio económico. Fue basado en y estructurado en el análisis general económico, en el marco que venía en el libro, por lo que se inicia con los ingresos. Los ingresos son el aumento del patrimonio neto de una empresa, ya sea debido a un aumento de ganancias, que quería decir un aumento de valor de sus activos, o una disminución de sus pasivos, como podría ser el vencimiento de una deuda. Este va desglosado y acompañado del estado de resultados y el balance general. Con el estado de resultados quiere decir que también, es conocido como el estado que nos permite dar a conocer las ganancias y las pérdidas. Es un reporte financiero en el que se basa a un periodo determinado y muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y la consecuencia de estos. Más que nada como el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo. Y está estructurado por parte de las ventas, el costo de ventas, la utilidad o margen bruto, los gastos de operación, la utilidad de sobreflujo, la depreciación y amortización. Sí, seguido del balance general. Y el pasivo, que es la propiedad de los accionistas o los propietarios directos de la empresa. La fórmula sería que el activo es igual al pasivo más el capital. Y el balance general viene acompañado del capital de trabajo, la evaluación económica, y el costo de capital está conformado por la evaluación económica. Seguido de ello, vienen los costos financieros, que es la tabla de pago de deuda. Para los costos financieros, se toman en cuenta
4 puntos, que es el pago de capital, el pago de capital e interés al final del plazo, el pago de interés al final de cada año y de interés y todo el capital del año al final del plazo, el pago de cantidades iguales al final de cada uno del capital al final de cada uno de esos años. Prácticamente para estos plazos, el método de pago que se elija en una empresa dependerá más que nada de la TIR, o sea, la tasa interna que se esté ganando o que se esté generando. Y con respecto, o sea, esos costos financieros desglosan los costos totales de producción, que son la administración, los de administración, los de ventas y los financieros. Se les llama también el costo absorbente y que se determina la prima, los costos de la mano de obra, los envases, los costos de energía eléctrica, los costos de agua, el combustible, control de calidad, mantenimiento y cargo de... hay un, independientemente de, viene la inversión total fija y diferida. De eso hablaría mi compañera Alison. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alison y voy a explicar los siguientes puntos del estudio económico. Bueno, para comenzar tenemos, como dijo mi compañera, la inversión total inicial. Bueno, estos son todos los activos necesarios para poder iniciar la operación de la empresa. De estos tenemos el activo fijo y el activo diferido. En el fijo tenemos los bienes propiedad de la empresa, como lo son los terrenos, los edificios, las maquinarias, entre otros. En los activos diferidos son los conjuntos de bienes propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento y que se van a incluir como patentes de inversión, marcas de diseño, entre algunos otros. Bueno, como siguiente punto tenemos la depreciación y la amortización. La amortización es el cargo anual que se hace para recuperar la inversión. Este solamente se aplica a los activos fijos, a los activos diferidos, perdón. Y bueno, la depreciación se aplicará a los activos fijos, ya que con el uso del tiempo estos van a valer menos. Como siguiente, tenemos el capital de trabajo. Esta es la diferencia aritmética entre un activo circulante y el pasivo circulante. Está representado por el capital adicional con que hay que contar para poder empezar el funcionamiento en la empresa. En este vamos a tener el pasivo circulante y el activo circulante. En el pasivo circulante es el financiamiento parcial y a corto plazo de la operación. Y en el activo circulante vamos a tener 3 puntos que van a ser los inventarios, los valores e inversiones y las cuentas por cobrar. En cuanto a los inventarios, bueno, en el libro nos vamos a ayudar del lote económico, que nos va a permitir tener un aproximado de cuál sería el promedio aproximado de inversión en inventarios. Y bueno, en valores e inversiones es lo que vamos a invertir nosotros para poder resguardar efectivo en caso de imprevistos. Y en cuanto a en cuentas por cobrar, es el periodo promedio en la que la empresa tarda en recuperar su capital. Bueno, como siguiente punto tenemos el punto de equilibrio. Este es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los costos variables. Y bueno, aquí tenemos una fórmula que son los costos fijos totales sobre los costos variables totales y sobre el volumen total de ventas. Bueno, va a seguir mi compañero Javier explicando los siguientes puntos. Buenas compañeros, mi nombre es Luis Javier Pérez Maya. Bueno, les comentaba, del lado superior izquierdo tenemos lo que es el indicador TEMAR, que es el diminutivo de la tasa mínima de rendimiento. Este indicador nos va a ayudar a calcular lo que se le conoce como el premio al riesgo, ¿no? El premio al riesgo es prácticamente una cantidad de dinero que nosotros le vamos a dar a quien esté invirtiendo en nuestro proyecto. Pueden ser personas morales o físicas, ya sea inversores o empresas,
o igualmente un banco, ¿no? Bueno, esta la vamos a calcular mediante el índice de inflación y el premio al riesgo que los inversores o el banco determinen. Esa es una cantidad que por lo regular ellos nos van a proporcionar. Es como, digamos, su ganancia. Y prácticamente la suma de la inflación más este premio al riesgo nos van a dar lo que vendría siendo la TEMAR. Posteriormente vamos a tener el indicador que nosotros lo contemplamos como un indicador que no es directo al producto, son indicadores indirectos, que es el estado de resultados pro forma. Bueno, esto prácticamente nos va a... Es un estudio que se hace para poder calcular cómo va el proceso de ventas, igual el proceso de desarrollo de nuestro producto. Prácticamente son algunos análisis periódicos. Esos análisis periódicos se hacen en la misma cantidad de tiempo, de manera, digamos, igualitaria, y nos van dando un seguimiento de cómo es que se va desarrollando todo este proceso. Posteriormente tenemos, lo puedes bajar por favor compañero del lado derecho inferior, algunos, ahí, ahorita que no podía, hablar, tenía unos problemas, para que no quede al aire. Tenemos la evaluación económica. Esta es un proceso de identificación, medición y valoración sistemática de los insumos y resultados de dos actividades. Bueno, el propósito práctico de esta evaluación es identificar el mejor curso de acción basado en la evidencia disponible que hay y que hemos ido recolectando, ¿no? Tenemos posteriormente lo que es el costo de capital. Prácticamente es el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca la pena realizar desde el punto de vista de los actuales poseedores de una empresa, pues determina el valor de la empresa. También tenemos lo que es la evaluación, lo que es la gestión financiera, también conocido como el capital de trabajo. Bueno, se entiende como un fondo de maniobra. La parte del activo circulante que es financiada con recursos de carácter permanente y es una medida de capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en corto plazo. Igualmente, se calcula mediante una fórmula que es el fondo de maniobra igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Y bueno, eso sería todo de nuestros indicadores en cuanto a nuestro mapa que realizamos. Seguiremos explicando nuestra tabla. Bueno, con respecto a la tabla de los indicadores de estudio económico, se dividió entre el criterio y el valor. Los análisis de factores que se determinan. En punto número 1 se determinarían los ingresos, que es todo aquello que aumenta los bienes, los derechos y otros recursos de los que ya sería propietaria la empresa, como muebles, pues construcciones, equipos informáticos, derechos de cobro de los servicios prestados o venta de bienes a clientes. También podría ser tomado en cuenta como la disminución de las deudas y obligaciones que tienen pendientes de pago. Este es aceptable, puesto que nada más tenemos o contamos con los servicios con los servicios prestados. En el estado de servicio de renta y uso de materiales se le llamaría el coste absorbente, que es donde se calcula y se suman todos y cada uno de estos. Es excelente y aplica con un valor de 5 puntos. Después se considera costos financieros al pago de capital e intereses en plazos al finalizar un tiempo determinado, que vendría siendo el apoyo económico que tengamos con respecto al banco y los plazos en los que se vaya pagando este.
igual sería excelente, aplicaría con un valor de 5 puntos, teniendo un total de 14. Bueno, en nuestro cuarto punto tenemos las inversiones totales iniciales. Lo dividimos en el activo fijo, que como ya dijimos son los edificios, la maquinaria, los terrenos. Aquí tenemos un total de 5 puntos. En los activos diferidos también tenemos las patentes de inversiones, las marcas, los diseños, entre otros, y aquí tenemos un total de 4 puntos. Bueno, en lo siguiente, en el quinto punto, tenemos la depreciación y la amortización. En cuanto a la depreciación, no se ve aplicado en nuestro proyecto, y en la amortización tampoco se ve aplicado. Tenemos un total de 1 punto. Después sigue el capital de trabajo. En este podemos observar los subpuntos, que serían el pasivo circulante y el activo circulante. En el pasivo circulante, que viene siendo el financiamiento parcial a corto plazo, tenemos un total de 5 puntos. Y en el activo circulante tenemos 3 puntos siguientes, que serían el inventario. Aquí no aplicaría porque nosotros estamos desarrollando un software y entonces no tendríamos un inventario como tal. El siguiente punto son valores e inversiones. Bueno, tenemos un total de 1 punto ya que no se vio reflejado en el proyecto. No tenemos inversiones de nosotros. Y como el tercer punto es cuentas por cobrar, y este tampoco se aplica. Después tenemos el punto de equilibrio, y este tampoco se ve aplicado, ya que como ya dijimos, estamos desarrollando un software. Ok. Posteriormente, ¿podemos bajar, por favor, compañero? Tenemos los indicadores económicos indirectos, como lo habíamos mencionado en clase. Estos indicadores nosotros consideramos que sí son funcionales para nuestro proyecto, pero debido a que todavía no hemos concluido ningún proceso de ventas, no lo podemos aplicar aún. El primero que tenemos es el estado de resultados pro forma. Como habíamos comentado, es un análisis periódico. Ese análisis periódico nos va a ayudar a determinar qué también vamos en el proceso de comercialización, qué tal va el rumbo de la compañía, de la empresa o de la organización. Y bueno, nosotros lo tenemos como que no está aplicado, por lo mismo de que no hay ningún antecedente en el que nosotros podamos hacer este análisis, lo cual nos da un total de 2 puntos. Y posteriormente, igual un indicador indirecto que tenemos es la tasa mínima de rendimiento, la cual, aunque nos funciona y nos va a servir para analizar la inversión y qué tan riesgoso es invertir en nuestro proyecto, no va dirigido directamente al proceso de desarrollo del mismo, ¿no? Bueno, en prácticamente nosotros sí lo podemos aplicar, el cual nos da un total de 5 puntos. Y bueno, vamos a determinar el bajo riesgo, el riesgo medio o el riesgo alto, dependiendo del porcentaje que nos arroje el resultado de esta operación. ¿Podemos bajar más, compañero, por favor? Por último, tenemos el balance general. Como sabemos, este análisis es un análisis que igual no podemos aplicar debido a que no tenemos ahorita ningún antecedente en el que nosotros podamos tener esta información. Pero igualmente creemos que es necesario para cualquier análisis de rendimiento de una empresa. Prácticamente su objetivo es calcular el capital, que como lo podemos ver en pantalla, es el patrimonio neto que representa el valor real de la empresa. Lo vamos a calcular restando prácticamente lo que es el activo y el pasivo, los cuales sabemos que se refiere a los bienes y derechos que posee la empresa, y lo vamos a restar con lo que vendría siendo el pasivo, que indica las obligaciones y deudas que la empresa tiene. Igualmente lo tenemos como 2 puntos, ya que no lo podemos aplicar aún, pero consideramos que sí es aplicable dentro del proyecto. Pues bien, esto sería todo por la parte del equipo 1 con tema de proyecto PAVI.